Hola, hola, mi gente seriéfila. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en un mundo de pasión, intriga y drama. Porque hoy vamos a hablar de las series turcas que, agárrense, van a conquistar el 2025. Sí, así como lo escuchan, esas historias que nos han hecho suspirar, llorar y hasta gritarle a la pantalla, están listas para volver con más fuerza que nunca. Soy Tu Nombre y estoy muy emocionado de tenerlos aquí una vez más en Tu Nombre del canal, el espacio donde desmenuzamos todo lo relacionado con el universo de las series, y más hoy que nos vamos de viaje a Turquía, aunque sea virtualmente. Hoy vamos a hacer un recorrido por esos títulos que ya están generando un hype tremendo, esas producciones que, créanme, van a convertirse en nuestras nuevas obsesiones. Si eres de los que ya tiene su lista de pendientes kilométrica, prepárate porque esta se va a expandir aún más. Y antes de que empecemos este viaje lleno de galanes de ensueño y tramas que te robarán el aliento, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos las últimas novedades y análisis que les van a encantar. Y por supuesto, no olviden dejar su like, que eso nos ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más rodeos, acompáñenme a descubrir esas joyas televisivas que nos esperan en el 2025. Vamos a empezar este recorrido con una serie que, aunque aún no ha lanzado su tráiler oficial, ya está generando un revuelo impresionante en redes sociales y foros de fans. Se trata de *redoble de tambores*. Aknjuzu, o El rostro del amor en español. Sí, el nombre ya nos adelanta que vamos a tener dosis elevadísimas de romance, pero no se confíen, porque la trama promete ser mucho más compleja. Esta historia nos va a llevar a Estambul, donde conoceremos a nombre de la protagonista, una joven y talentosa arquitecta que, después de un desengaño amoroso, decide concentrarse en su carrera. Pero como era de esperarse, el destino tiene otros planes para ella, y la cruzará en el camino de nombre del protagonista, un empresario exitoso, aunque un tanto arrogante que a simple vista parece ser su completo opuesto. La química entre ellos es innegable, pero sus mundos son tan distintos que la relación se va a convertir en un verdadero campo de batalla. Tendremos secretos del pasado que saldrán a la luz, rivalidades familiares que pondrán a prueba su amor, y por supuesto, un sinfín de momentos llenos de pasión que nos harán suspirar. Se rumora que esta producción cuenta con un elenco de lujo con algunos de los actores más populares de Turquía, así que ya se imaginarán el nivel de actuación que vamos a ver en pantalla. Además, los avances que se han filtrado nos dejan ver una fotografía impecable y una banda sonora que promete convertirse en nuestra nueva obsesión musical. Aknjuzu es sin duda una de las series más esperadas del 2025, y yo no puedo esperar a ver cómo se desarrolla esta historia que, estoy seguro, nos va a mantener pegados a la pantalla cada semana. Ahora, hablando de series con mucha anticipación, tenemos que mencionar Kaderin Oyunu, o El juego del destino. Este título, que ya desde el nombre nos anticipa una trama llena de giros inesperados, nos va a sumergir en un melodrama de esos que tanto nos gustan. La historia se centra en nombre de la protagonista, una mujer que ha crecido en una familia conservadora y que siempre ha seguido las reglas al pie de la letra. Pero un día su vida da un giro de 180 grados cuando descubre un secreto familiar que pone en duda todo lo que creía saber. Esta revelación la llevará a tomar decisiones arriesgadas, a cuestionar sus propios valores, y a buscar su propia identidad en un mundo que parece estar en su contra. En este viaje de autodescubrimiento conocerá a nombre del protagonista, un hombre misterioso y atractivo que, aunque parece ser la persona menos indicada, se convertirá en su mayor apoyo. Kaderin Oyunu nos mostrará cómo el destino puede jugar con nuestras vidas, cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas, y cómo el amor puede surgir en los momentos más oscuros. Esta serie promete tener un ritmo narrativo trepidante con muchos cliffhangers que nos dejarán al borde del asiento, y personajes complejos que nos harán reflexionar sobre la naturaleza humana. Se dice que los guionistas han hecho un trabajo excepcional en la construcción de la trama, así que podemos esperar una historia inteligente y bien hilada. Además, el elenco seleccionado para esta serie cuenta con actores que han demostrado su gran talento en otras producciones, así que estoy seguro de que vamos a ver actuaciones de primer nivel. Kaderin Oyunu es una de esas series que te atrapan desde el primer capítulo y que te hacen querer ver más y más hasta llegar al final. Y si hablamos de historias que nos dejarán sin aliento, no podemos dejar de mencionar Yaral Kalpler, o Corazones heridos.
Esta serie nos va a llevar al corazón de una historia de venganza, amor prohibido y drama familiar, una combinación que siempre funciona muy bien en las producciones turcas. La trama se centra en nombre del protagonista, un hombre que ha pasado años planeando su venganza contra la familia que destruyó la suya. Pero su plan se complica cuando conoce a nombre de la protagonista, una mujer hermosa e inteligente que para su mala suerte, resulta ser la hija de su enemigo. La relación entre ellos se convierte en un juego peligroso, lleno de secretos, mentiras y un amor que parece estar destinado al fracaso. Yaral Kalpler nos va a mostrar cómo el odio y la sed de venganza pueden cegar a las personas, y cómo el amor puede ser una fuerza capaz de cambiar hasta los corazones más endurecidos. Esta serie promete tener escenas de acción espectaculares, momentos llenos de tensión y un romance apasionado que nos hará suspirar. Se rumora que esta producción cuenta con una gran inversión en escenografía y vestuario, así que podemos esperar una serie visualmente impactante. Además, los avances que han salido a la luz nos dejan ver un elenco con mucha química, lo que sin duda contribuirá al éxito de esta serie. Yaral Kalpler es una de esas historias que te enganchan desde el primer momento y te hacen querer saber cómo terminará esta batalla entre el amor y el odio. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y hablemos de una serie que, aunque tiene un tono más ligero, no por eso dejará de ser adictiva. Me refiero a Hayat Nesesi, o La alegría de mi vida. Esta comedia romántica nos va a llevar a una pequeña ciudad costera de Turquía, donde conoceremos al nombre de la protagonista, una joven soñadora que trabaja en una librería y que siempre ha creído en el amor verdadero. Pero su vida da un giro inesperado cuando conoce al nombre del protagonista, un famoso escritor que llega a la ciudad en busca de inspiración. La relación entre ellos comienza con un choque de personalidades, pero poco a poco se va convirtiendo en una conexión especial. Hayat Nesesi nos mostrará la belleza de las pequeñas cosas de la vida, la importancia de seguir nuestros sueños, y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Esta serie promete ser un respiro en medio de tanto drama, con diálogos inteligentes, personajes entrañables y situaciones muy divertidas. Se dice que los guionistas se han inspirado en comedias románticas clásicas, así que podemos esperar una serie con mucho encanto y buen rollo. Además, el elenco seleccionado para esta producción cuenta con actores que tienen una gran química en pantalla, lo que sin duda hará que la serie sea aún más disfrutable. Hayat Nesesi es una de esas series que te hacen sonreír, que te llenan de alegría, y que te recuerdan que el amor es el motor de la vida. Y si hablamos de alegría, no podemos olvidar una serie que, aunque aún está en fase de preproducción, ya está generando mucho entusiasmo entre los fans. Se trata de Güneşin içinde o Tras la pista del sol. Esta historia nos va a llevar a un viaje por los paisajes más hermosos de Turquía, mientras seguimos al nombre del protagonista, un joven aventurero que decide emprender una expedición en busca de un tesoro legendario. En su camino conocerá a nombre de la protagonista, una historiadora que comparte su pasión por la aventura y que se unirá a él en esta búsqueda. Juntos deberán enfrentar peligros, resolver acertijos y luchar contra aquellos que quieren impedir que encuentren el tesoro. Güneşin içinde promete ser una serie llena de acción, misterio y romance, con escenarios naturales impresionantes y una banda sonora que nos transportará a otro mundo. Se dice que esta producción cuenta con un gran presupuesto y que se utilizarán efectos especiales de última generación para recrear las escenas más espectaculares. Además, el elenco seleccionado para esta serie está formado por actores jóvenes y talentosos que tienen una gran química en pantalla. Güneşin içinde es una de esas series que te hacen soñar con aventuras épicas y que te recuerdan que la vida es una gran búsqueda. Continuando con este maratón de series turcas, tenemos que hablar de Sessizlikler, o Gritos silenciosos. Esta producción nos sumergirá en un drama psicológico que explorará temas como la salud mental, el abuso y la búsqueda de la verdad. La trama se centra en nombre de la protagonista, una mujer que ha sufrido un trauma en su pasado y que lucha por recuperar su memoria y su vida. En su camino encontrará aliados y enemigos que la ayudarán o la perjudicarán en su búsqueda por la verdad. Sessizlikler nos mostrará cómo los traumas del pasado pueden afectar nuestro presente, cómo la búsqueda de la verdad puede ser un camino doloroso, y cómo el amor y la amistad pueden ser un refugio en medio de la oscuridad. Esta serie promete ser muy intensa, con actuaciones impactantes y una trama que te hará reflexionar sobre la condición humana. Se dice que los guionistas han hecho un trabajo exhaustivo de investigación para abordar los temas de manera responsable y sensible.
Además, el elenco seleccionado para esta producción está formado por actores que han demostrado su gran capacidad para interpretar personajes complejos. Cecil Clarke es una de esas series que te dejará pensando mucho después de ver el último capítulo, y que te invitará a reflexionar sobre temas importantes y relevantes. Ahora, si hablamos de series que nos harán cuestionarnos la moral, tenemos que mencionar Jane Le Sap, o Cálculo Errado. Esta historia nos sumergirá en el mundo de los negocios y la política, donde la ambición, la traición y la corrupción son las reglas del juego. La trama se centra en el nombre del protagonista, un hombre exitoso y poderoso que ha amasado su fortuna a través de métodos cuestionables. Pero su vida dará un giro inesperado cuando se vea involucrado en un escándalo que amenazará con destruirlo todo. En su lucha por mantenerse en el poder, deberá enfrentar a enemigos poderosos y aliados traicioneros. Jane Le Sap nos mostrará cómo el poder puede corromper a las personas, cómo la ambición puede cegarnos, y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. Esta serie promete tener un ritmo narrativo trepidante, con giros inesperados y personajes complejos que te harán dudar de sus verdaderas intenciones. Se dice que los guionistas se han inspirado en escándalos reales para construir la trama, así que podemos esperar una serie con mucha veracidad y realismo. Además, el elenco seleccionado para esta producción está formado por actores que han demostrado su capacidad para interpretar personajes con mucha profundidad. Jane Le Sap es una de esas series que te harán reflexionar sobre el lado oscuro del poder y la ambición humana. Y para terminar este recorrido por las series turcas que dominarán el 2025, no podemos dejar de mencionar Gizli Miras, o Herencia Oculta. Esta historia nos sumergirá en un misterio familiar que se extiende por generaciones, donde secretos del pasado y luchas por el poder se entrelazan. La trama se centra en el nombre de la protagonista, una joven que descubre que es la heredera de una gran fortuna y de un oscuro secreto familiar. En su búsqueda por la verdad, deberá enfrentarse a familiares ambiciosos, enemigos ocultos y un pasado que la persigue. Gizli Miras nos mostrará cómo los secretos familiares pueden afectar nuestro presente, cómo el pasado puede volver para atormentarnos, y cómo la búsqueda de la verdad puede ser una aventura llena de peligros. Esta serie promete tener un ritmo narrativo ágil, con giros inesperados y personajes que guardan muchos secretos. Se dice que los guionistas se han inspirado en novelas de misterio clásicas para construir la trama, así que podemos esperar una serie con mucha intriga y suspense. Además, el elenco seleccionado para esta producción está formado por actores que tienen una gran química en pantalla, lo que sin duda hará que la serie sea aún más disfrutable. Gizli Miras es una de esas series que te enganchan desde el primer capítulo y te hacen querer saber cómo terminará este misterio familiar. Y bien, mi gente seriéfila, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas que sin duda van a dominar el 2025. Hemos visto que el próximo año nos espera una gran variedad de historias, desde dramas románticos hasta comedias ligeras, pasando por misterios familiares y thrillers psicológicos. Tenemos historias para todos los gustos con personajes entrañables, tramas que nos harán reflexionar y, por supuesto, mucho drama, pasión y romance. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya servido para agregar algunas series más a su lista de pendientes. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las series, su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y antes de despedirnos, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios, quiero saber qué les parecieron estas series, cuál les llamó más la atención y qué otras producciones turcas les gustaría ver en el futuro. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos y estén al día con las últimas novedades del mundo de las series. Hasta la próxima, mi gente, y que disfruten de muchas series. Nos vemos pronto.